dando las cosas, había un concurso de Goya, homenaje a Goya, que lo organizaba nuestro profesor, maestro Pedro Millar. Y yo participé con grabado y la Pilar con dibujo, y quedamos los dos seleccionados y fuimos al primer lugar, ambos. Entonces ahí ese evento fue como que nos conectó. La Pilar era de un año más adelantado, digamos, yo venía de atrás. Entonces ella tenía otros amigos, otros compañeros. Y ese fue el momento en que nos conocimos. En el momento de la entrega de los premios. Pero después de eso se fueron dando situaciones sociales, políticas, en que ahí nadie, o sea, tenía que ver con un encuentro no casual, pero sí que tenía que ver con nuestras propias ideas, y que eso nos unió también. En la dictadura nosotros participamos en diferentes eventos apoyando a los organismos que se estaban creando. Yo recuerdo de que se formó un colectivo de arte y en realidad casi todos eran compañeros de Germán. Eran compañeros. Y yo era la única que era como de otro lado, o sea, de otro curso. Sí. Y ahí conocí al grupo y bueno, ahí hicimos amistad con Germán y en realidad teníamos muchas actividades. Participábamos en exposiciones, mandábamos trabajos acá a Santiago a concursos y siempre estábamos también muy cercanos como a un maestro que nos motivaba, que era el grabador Pedro Millar. Sí. Que para nosotros, para nuestra formación, fue muy importante, Pedro. Sí. Muy importante. Él nos formó en grabado. Sí, claro, en el oficio del grabado y también en el lenguaje, un poco la semántica, ¿no es cierto? Era un tema que nosotros no manejábamos, teoría del arte, filosofía del arte, y empezó a aparecer todo un tema relacionado con la connotación y la denotación de la imagen. Entonces, para nosotros era una cosa totalmente novedosa. Y eso, por lo menos a mí y a la Pilar, no sé, yo creo que también nos abre un horizonte de no solamente de la representación de la imagen, sino que de un análisis de la imagen, ¿ya? Donde las ideas son las que determinan la imagen, ¿ya? Más que la imagen por sí misma, sino que se va generando ahí una relación, digamos, de connotación del objeto, ¿ya? Y donde se resignifica el objeto, ¿ya? Entonces, todo ese tema a nosotros fuimos asimilando y fuimos siendo permeables a eso. Y por supuesto que la censura y el rechazo de todo, ¿no es cierto?, lo que significaba una cosa distinta al oficial, era considerado sedicioso, o sea, era peligroso. Nuestras exposiciones fueron censuradas, nuestro trabajo no cabía dentro de la lógica de esta gente, ¿ya? Y fue Pedro, justamente como dice Pilar, la que nos muestra, ¿cierto?, una mirada distinta, ¿ya? Que una mirada más bien estructural, una mirada, ¿no es cierto?, de análisis crítico de la imagen, y no solamente de representación. Pero estamos hablando de esa época, ¿ya? Y donde se cruzaba con lo político fuertemente, ¿ya? Con la militancia, ¿ya? Nosotros no militábamos, yo no militaba, pero sí era muy cercano a todo el movimiento de resistencia que había. Yo estaba en la especialidad de escultura
Pero me atraía mucho el grabado, así que igual participaba mucho de esa experiencia del grabado, pero como no estaba en la especialidad de grabado, yo usaba otras técnicas que eran totalmente distintas. Por ejemplo, usaba la fotocopia. En ese tiempo no teníamos, qué sé yo, internet, no podíamos, ¿cierto?, reproducir imágenes de ahí, de ese lugar. Entonces, la fotografía, la heliografía que existía en ese tiempo, que era la fotocopia de plano, esas eran mis herramientas gráficas, o sea, con eso yo hacía grabado, ¿ya? Entonces también era un poco disruptivo eso, porque bueno, la provincia es como un poco más tradicional, ¿eh? Más tradicional. Pensemos de que en Santiago en ese momento las cosas no eran así, eran mucho más abiertos, ya habían muchas acciones de arte, se manejaban otros lenguajes, y entonces en la provincia tú hacías algo que se salía un poco del esquema y era censurado rápidamente. Entonces nosotros hicimos también, hicimos acciones de arte en Concepción. Por ejemplo, con Manuel, que era otro grabador de la especialidad de grabado ya del curso Germán, se nos ocurrió hacer algo que fuera un poco más rebelde, ¿no? Más rebelde, para desafiar un poco esa autoridad que nos censuraba. Entonces hicimos una exposición sin trabajos. Pedimos la sala y nos autorizaron, ¿ya? Pero nosotros nos dijimos que no iban a haber cuadros, que no iban a haber obras en los muros. Y se corrió la voz de que no sé cómo supieron que no iba a haber nada y la censuraron. La censuraron, entonces no se pudo hacer. Y te fijas que acá dice Instituto Chileno Norteamericano, ¿ya? Primero que habíamos hecho era, habíamos pedido la sala de la Universidad de Concepción, ahí nos censuraron, ¿ya? Pero en el Instituto Norteamericano, fíjate que pedimos la sala y la prestaron, y ahí se hizo la acción de arte. Pero se llenó. Lo que más habían eran fotógrafos. No sé, nosotros hacíamos cosas de ese tipo, ¿te fijas? Ellos hacíamos acciones de arte y entonces, bueno, a mí me llamó el director. Yo en ese tiempo recién estaba egresada y había quedado para hacer clase. Estaba como instructora. Entonces me dijeron de que si yo seguía participando con este grupo en actividades artísticas, no iba a seguir trabajando en la universidad. Y así fue. En los otros años no tuve clase, no tuve más trabajo ahí. Claro. En esa época los afiches que se podían poner en la universidad, ya para anunciar cualquier cosa, tenían que tener un timbre de autorizado. No se podía pegar cualquier afiche. Y este afiche estaba autorizado. Estaba autorizado. Y bueno, había que insertarse. Empezamos a conectarnos con amigos que habían viajado de Concepción a Santiago. El caso de Rodrigo Cosiña, ¿ya? Que compartimos con él trabajaba en la revista Apsis y trabajó muy fuertemente con el grupo CADA, que es el colectivo de acciones de arte, que fue muy importante en esa época, un poquito anterior también, pero en esa época. Y eso también nos permitió a nosotros conectarnos con ellos un tiempo, pero había que trabajar, entonces había que vivir. Pilar hacía cerámica, hacía moldes para vender. Yo empecé a hacer clases, reemplazos de profesor, hasta que me asenté en Calera de Tango y logré unas horas ahí, y eso nos trajo para acá, hacia San Bernardo, a vivir acá, del año 85
84, 85. De ahí ha sido todo acá, hasta ahora. Yo soy de San Bernardo, Marcelo, llegué el 60 acá, Pilares de Concepción. No, para mí fue muy fuerte, sí. Muy fuerte de Concepción trasladarme acá. Pero yo antes antes de que nos viniéramos para acá, yo estuve un año en Temuco, ¿ya? Cuando me exoneraron de la U de Conce, ¿ya? Fue esa participación en arte. Allí quedé sin trabajo, entonces me fui un año a trabajar en una ONG a Temuco, que ellos era con un grupo de antropólogos, ¿no? Que trabajaban estaban haciendo investigaciones de la cultura mapuche, y para mí fue bien importante ese año, ¿no? A pesar de que ese trabajo fue muy corto, pero también fue interesante conocer ese mundo. Y bueno, de ahí volví a Concepción y ya ahí nosotros ya emprendimos viaje acá a Santiago, como dice Germán, y nos quedamos acá. Pero para mí fue fuerte, el cambio, porque en realidad, claro, yo viajaba antes a Santiago, pero por el tema de participar en exposiciones colectivas, que como les contaba, que en esos años se hacían muchos concursos, muchos concursos de arte, yo no sé qué pasaba. y nosotros quedábamos seleccionados con profesores, con compañeros en Concepción, quedábamos y participábamos mucho en exposiciones en el Museo de Bellas Artes. Sobre todo eran exposiciones de grabado. Paneles, ya también está trabajado con cera. Es también una imagen muy borrosa, casi impresionista del lugar, de la maestranza. Y ahora estoy trabajando una serie de retratos que tiene que ver con los trabajadores de la maestranza, que es este. También esto es una técnica a la encáustica, ¿ya? Y este está terminado. Es una técnica mixta de encáustica con óleo y con temple. Otro, pero que la Pilar me dice que no lo termine, que lo deje así. Ya, que lo deje así. Yo no estuve muy convencido, pero se lo acepté. Se ve el proceso. Que se vea el proceso, porque esto debería haber terminado así, porque esto también empezó así, empezó así, pero termina así, y no sé si habrá terminado, a lo mejor. Ya, esos son lo que yo estoy haciendo, ¿ya? Como pintor con respecto al proyecto que tenemos con la Pilar. Y bueno, tenemos muchos grabados, grabados en agua fuerte, tenemos agua tinta, tenemos punta seca, también relacionados con el proyecto. Entonces el proyecto tiene que ver también con el trabajo ese que está ahí, del jabón, pero no en cuanto al jabón, sino en cuanto al proceso, al procedimiento, ¿ya? Es decir, la Pilar hizo unos moldes de los clavos que están en los durmientes. Entonces vamos a hacer muchos clavos, ¿ya? Muchos clavos en vaciado, ¿ya? Estos son los grabados que hemos estado trabajando, ¿ya? Tienen que ver con
la maestranza. Hemos estado trabajando juntos en el sentido de que en el grabado hay varias etapas en que uno necesita ayudarse. Es como muy colectivo el trabajo del grabado. De repente tú necesitas que te sujeten el papel para no manchar, otro te ayuda con la prensa, pero en algunos hay más trabajo de uno o del otro. ¿Ya? Esto es del interior de la maestranza. Esto es aguafuerte. La técnica de la punta seca es trabajar en forma lineal. La plancha se va rayando, ¿no? Se va haciendo una incisión, ¿no? Con buriles. A ver, claro. Lo que pasa es que tú puedes hacer variaciones con el hecho de poner más tinta, menos tinta. Es como se va limpiando la plancha y vas obteniendo distintos resultados. Este trabajo que está mostrando acá, este sí que es colectivo. Claro. Donde la Pilar dibujó, yo también dibujé y también grabé, y aquí trabajamos en conjunto. En conjunto, claro. ¿Ya? Trabajamos en conjunto. Es así. No, es así. Está mal puesto el nombre. Está al revés. Está mal.